Hola. Siguiendo con el curso de historia, sigamos con la segunda parte de la semana 1 de la Pre-San Marcos. El tema es, la hominización. Empecemos. Comencemos nuestra lección explorando el fascinante proceso de la hominización. Este proceso, que abarca millones de años, explica el origen del Homo sapiens a través de una serie de transformaciones evolutivas, tanto a nivel físico como mental y social. Los protagonistas de esta historia evolutiva son los homínidos, nuestros ancestros, quienes a lo largo del tiempo experimentaron cambios cruciales que nos llevaron a ser quienes somos hoy. Para entender mejor la clasificación de los seres vivos, recurrimos a la taxonomía. Esta disciplina nos ubica dentro del reino animal, en el filo de los vertebrados, la clase de los mamíferos, el orden de los primates, y finalmente, en la familia de los homínidos. Compartimos esta familia con otros primates como los simios, orangutanes y chimpancés, pero nos diferenciamos en el género, que en nuestro caso es Homo. Características de la hominización. El escenario principal de este proceso evolutivo fue África, donde se encontraron los restos más antiguos de nuestros antepasados en el Valle del Rift, en Etiopía. La formación de la falla geológica del Rift y el surgimiento de la sabana fueron factores determinantes en la evolución de los homínidos. La necesidad de adaptarse a este nuevo entorno impulsó cambios cruciales como la marcha bípeda, la adopción de una posición erguida y el desarrollo del pulgar oponible, lo que liberó las manos y permitió la manipulación de objetos, y eventualmente, la fabricación de herramientas. Otro aspecto fundamental fue el crecimiento de la masa encefálica, que favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas. Un cerebro más grande permitió a nuestros antepasados procesar información de manera más eficiente, planificar estrategias de supervivencia y desarrollar formas de comunicación más sofisticadas. La familia homínidos, dos géneros clave. Dentro de la familia de los homínidos, se distinguen dos géneros principales, Australopithecus y Homo. El género Australopithecus, que se extinguió hace aproximadamente medio millón de años, se caracterizaba por ser bípedo, aunque aún conservaba hábitos arborícolas, y su dieta era principalmente vegetariana. A diferencia del género Homo, los australopithecos no fabricaban herramientas. El género Homo, al que pertenecemos, se distingue por un mayor volumen cerebral, la capacidad de fabricar instrumentos líticos y una mayor complejidad en su organización social. Dentro de este género encontramos diversas especies que no evolucionaron de forma lineal, sino que coexistieron en el tiempo. Especies como Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens marcaron hitos importantes en la evolución humana. Australopithecus vs Homo, un vistazo a las diferencias. Para comprender mejor la evolución humana, es importante analizar las diferencias entre el género Australopithecus y el género Homo. Una de las distinciones más notables es la fabricación de herramientas. Los australopithecos no las fabricaban, mientras que los Homo sí, desde el Homo habilis. Esta capacidad de crear y utilizar herramientas marca un salto significativo en la evolución, ya que refleja un mayor desarrollo cognitivo y la capacidad de modificar el entorno para satisfacer necesidades. Otras diferencias importantes se encuentran en la estatura, la capacidad craneal, el prognatismo y la postura. Los australopithecos eran más pequeños, con una capacidad craneal menor y un mayor prognatismo, es decir, una mandíbula más prominente. Su postura era también más simiesca, mientras que los Homo fueron adquiriendo una postura más erguida. Ambas familias presentaban dimorfismo sexual, lo que significa que existían diferencias físicas marcadas entre machos y hembras. La Edad de Piedra, un largo viaje a través del tiempo. Antes del surgimiento de la escritura, la humanidad vivió un extenso periodo conocido como prehistoria, que se divide en la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra, que abarca la mayor parte de la prehistoria, se caracteriza por el uso de la piedra como principal herramienta tecnológica. El Paleolítico, la era de la piedra tallada. El Paleolítico, el periodo más extenso de la Edad de Piedra, se divide en tres etapas: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Durante este periodo, el clima predominante fue el Pleistoceno, también conocido como la Era de Hielo. Los seres humanos se organizaban en pequeñas bandas nómadas, que se desplazaban en busca de alimento y refugio. Su economía era de subsistencia, basada en la caza, la pesca y la recolección. La mejora en la fabricación de herramientas a lo largo del Paleolítico les permitió aumentar la eficiencia en la caza y obtener mayores recursos. Paleolítico inferior, Homo habilis y Homo erectus.
En el Paleolítico inferior aparecen dos especies cruciales, Homo habilis y Homo erectus. Homo habilis, aunque aún no caminaba completamente erguido, fue el primero en nuestra línea evolutiva en fabricar herramientas líticas. Homo erectus, con un bipedismo completo y un mayor desarrollo cerebral, dominó el fuego y fue la primera especie en salir de África, expandiéndose a Europa y Asia. Paleolítico medio, Homo neanderthalensis. El Paleolítico medio se caracteriza por la presencia de Homo neanderthalensis, una especie con una mayor capacidad craneal que sus antecesores, lo que les permitió desarrollar creencias mágico-religiosas evidenciadas en sus entierros funerarios. Se cree que también poseían un lenguaje articulado, aunque rudimentario. Paleolítico superior, Homo sapiens. El Paleolítico superior marca la llegada de Homo sapiens, nuestra especie. Homo sapiens completó la colonización global, llegando a Oceanía y América. Desarrolló herramientas más avanzadas, como el arco y la flecha, y fue el creador del arte parietal y mobiliar, como las pinturas rupestres y las Venus paleolíticas. Mesolítico, una etapa de transición. El Mesolítico es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, marcado por un cambio climático importante, el paso del Pleistoceno al Holoceno, una era más cálida. Este cambio climático favoreció la sedentarización y el desarrollo de la horticultura y la domesticación de animales. La organización social se basaba en clanes, grupos más grandes que las bandas paleolíticas, unidos por un tótem común. Neolítico, la revolución de la piedra pulida. El Neolítico representa una verdadera revolución en la historia de la humanidad. En esta etapa, el ser humano adopta una vida completamente sedentaria, desarrolla la agricultura y la ganadería, lo que lleva a la producción de excedentes y al surgimiento de la propiedad privada. La sociedad se organiza en tribus, con una mayor división del trabajo y roles especializados. En el Neolítico también se observa el desarrollo de la arquitectura megalítica, con la construcción de dólmenes, menhires y cromlechs. La revolución neolítica, un cambio de paradigma. El arqueólogo Gordon Chaill denominó revolución neolítica a este conjunto de transformaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. El surgimiento de una economía productiva, la domesticación de plantas y animales y la sedentarización sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones. La Edad de los Metales, forjando nuevas eras. La Edad de los Metales se divide en tres etapas: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. Cada etapa se caracteriza por el uso predominante de un metal específico en la fabricación de herramientas, armas y objetos ornamentales. Edad del Cobre, el primer metal. La Edad del Cobre marca el inicio del uso de metales por parte del ser humano. El cobre, por su abundancia en la naturaleza, fue el primer metal utilizado, inicialmente en frío y luego fundido en hornos. En esta etapa se desarrollaron la metalurgia y la orfebrería, y se inventó el arado, una herramienta clave para la agricultura. Edad del Bronce, aleación y progreso. La Edad del Bronce se caracteriza por el uso del bronce, una aleación de cobre y estaño, más dura y resistente que el cobre. El bronce permitió la fabricación de armas de guerra más efectivas, lo que condujo al surgimiento de los primeros estados militaristas y teocráticos. En esta etapa también se desarrolló la escritura ideográfica, como la cuneiforme y la jeroglífica. Edad del Hierro, fuerza y expansión. La Edad del Hierro introduce un metal aún más resistente, el hierro, utilizado principalmente en la fabricación de armas. La superioridad militar que proporcionaba el hierro impulsó la formación de imperios expansionistas y la consolidación del esclavismo como sistema de trabajo predominante. En esta etapa se inventa la escritura alfabética, que facilita la comunicación y la difusión del conocimiento. Civilización, criterios que definen una era. Para identificar el surgimiento de las civilizaciones, los historiadores han establecido diversos criterios, entre los que destacan la escritura, la metalurgia, la formación del Estado, la hidráulica y la cerámica. Estos criterios nos permiten identificar sociedades complejas con un alto grado de desarrollo social, político, económico y tecnológico. Las primeras civilizaciones surgieron en diferentes partes del mundo, como Mesopotamia, Egipto, India y Perú, dejando un legado cultural que ha influenciado la historia de la humanidad hasta nuestros días. En definitiva, el camino que nos ha llevado desde los primeros homínidos hasta las civilizaciones es un viaje fascinante lleno de transformaciones, adaptaciones y descubrimientos. Cada paso en este proceso evolutivo ha contribuido a la construcción de la sociedad humana, con sus complejidades, desafíos y logros. Es importante recordar que este recorrido no se detiene,
y que la historia de la humanidad continúa escribiéndose día a día. Hemos concluido este breve resumen de historia. Recuerda que puedes descargar el mapa mental y la clase completa en el enlace disponible en el primer comentario. No olvides darle like para más vídeos.